Este es un discurso hasídico del Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson de bendita memoria, año Tovshin Hei, 1945. En este discurso, el Rebbe nos va a explicar una perspectiva del concepto de Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto. ¿Qué significa Golus, el exilio? ¿Qué significa Geula, la redención, es decir, la salida de Egipto? El discurso empieza con una enseñanza de nuestros sabios en el Talmud. En cada generación, tiene que, hay una obligación de la persona de verse a sí mismo como si uno mismo hubiese salido de Egipto. Como está escrito en la Torah, has de decirle, has de contarle a tu hijo en aquel día, es decir, en el día de Pesach, diciendo así, por esta razón, para que nosotros festejemos la fiesta de Pesach, etc., que es justamente la fiesta de la salida de Egipto, por esta razón Dios hizo conmigo cuando salí de Egipto. En cada momento que sea, en cada generación que sea, todo Yehudí tiene que preocuparse de que aquello que Hashem hizo conmigo en la salida de Egipto. Es decir, en cada generación no significa que una vez al año uno se acuerda de Pesach, sino que en realidad, en cada momento, en cada lugar, en cada generación, en cada situación, uno tiene que recordar la salida de Egipto. Porque en realidad el concepto de Golus, exilio, Geula, redención, es un concepto espiritual. No es solamente que un pueblo salió de una nación, de otro lugar, digamos, de una tierra. Salieron de Egipto y fueron hacia la tierra de Canaán. Sino que en realidad acá estamos hablando de una cuestión espiritual, interior, que en cada situación se repite. A pesar de que el exilio de Mitzrayim fue el primer exilio en que el pueblo judío entero estuvo en exilio en un lugar, y la redención de Mitzrayim, de Egipto, fue la primera redención. Este exilio y esta redención de Mitzrayim son una prueba y una muestra de cómo es el resto de los exilios y redenciones. A través de entender ese exilio y redención vamos a entender nuestro propio exilio y redención. Al punto tal que en la redención que estamos viviendo ahora, por así decir, que es la última y la eterna, que en el futuro por venir, a través de Mashiach, nuestro justo Mashiach va a venir, sobre esa redención que estamos esperando constantemente, tu salvación esperamos todos los días, todo el día, sobre esa redención está escrito, así como en los días en que saliste de Egipto, he de mostrarte maravillas, dice el versículo. Es decir, que toda la cuestión de Golus, exilio y Geula, redención, son una cuestión espiritual. Y están comparadas nuestro exilio, nuestra redención, como fue el primer exilio y la primera redención de Mitzrayim. Jacob, nuestro patriarca, no fue a Egipto por su propia voluntad. Y tampoco con sus fuerzas el pueblo de Israel salió de Egipto, sino que Dios bendito sea, Él trajo a Jacob, nuestro patriarca, con sus 70 almas a Mitzrayim, a Egipto, a través de vender a Yosef, como está ampliamente explicado en la Torah, la historia, y Dios, bendito sea, a través de Moshe Rabbeinu sacó al pueblo de Israel de Mitzrayim. Dios nos introdujo en el exilio, Dios nos sacó del exilio. De la misma manera, en el exilio que estamos viviendo ahora, que es el último, y en la redención última y eterna que viene en el futuro por venir rápido en nuestros días. Exactamente igual. El pueblo de Israel en la generación de Rabbi Yochanan ben Zakkai, que fue la generación de la destrucción del segundo templo, en donde comienza el exilio que estamos viviendo ahora. En esa generación, el pueblo judío no se fue de la tierra de Israel a la tierra del exilio, a las diferentes tierras del mundo, etc., por su propia voluntad. ¿No? Y el pueblo de Israel tampoco va a regresar a la tierra de Israel por su propia voluntad y por su propia fuerza. Dios bendito sea por las acciones pecadoras, pecaminosas, específicas que ocurrieron en la época de la destrucción del segundo templo. Como es sabido, el Talmud dice que había sinas hinam, un odio infundado entre las personas. Hay una amplia historia en el Talmud en Gittin entre Kamsa y Bar Kamsa, son dos personas que se llaman así, uno Kamsa y otro Bar Kamsa, que no voy a contar la historia ahora porque es muy larga y no viene al caso. El punto es que sinas hinam, el odio infundado, fue la causa de la destrucción del segundo templo y el exilio que estamos viviendo hasta el día de hoy. Y entre paréntesis, el Rebbe decía que la forma de reparar, de corregir este exilio es justamente lo opuesto. Cuando uno tiene un problema, va al otro extremo para repararlo. Avas Hinam,
amor infundado. Si el odio infundado es el que causó el exilio, el amor infundado lo va a reparar. Pero bueno, esto es entre paréntesis, no tiene que ver con el discurso literalmente. El punto es que por causas de los pecados de las personas, como decimos en el rezo, por nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra. Dios entonces nos echó de Eretz Israel, de la tierra de Israel, de la tierra de nuestros patriarcas. Cuando hagamos tshuva, cuando retornemos hacia Dios, como yo expliqué anteriormente, el opuesto del odio infundado es el amor infundado. Cuando realmente retornemos a Dios, entonces Él va a enviar el Redentor justo, que nos va a redimir de todas las tierras en donde estamos en exilio y nos va a llevar a todos, a todo el pueblo judío, a Eretz Israel. Con fuerzas humanas no hacemos nada. Porque el asunto de Golus y Geula, de exilio y redención, es algo divino, es algo espiritual. Entonces no tiene que ver con que yo agarre armas y vaya y luche y haga, porque no tiene nada que ver con el mundo material. A pesar de que tiene una expresión en el mundo material, porque en la práctica vivimos en exilio, vivimos fuera de Eretz Israel, dentro de Eretz Israel la presencia de Dios está oculta y estamos en exilio. Pero el punto entonces de exilio es justamente algo espiritual. Esto es lo que quiere el Rebbe establecer. El exilio entonces no es un asunto de voluntad, de que uno quiere o no estar en exilio. Tanto si uno quiere, tanto si uno no quiere, no hay nada que pueda ayudar y tenemos que recibir este castigo de Golus, de exilio. Y también el asunto de Geula, de redención, no es un asunto de fuerzas. No se puede sacar la Geula, generar la Geula por fuerzas humanas, digamos, como está escrito en el versículo, en Zeharia, no con ejército, sino con fuerza, sino que con mi espíritu, dice Dios, de las huestes. No a través de muchas personas y una fuerza poderosa vamos a construir el Beis Hamikdash, el templo, en Eretz Israel, sino que con la voluntad divina. Va a ser cuando Dios quiera, que sea pronto en nuestros días, y nuestro trabajo es exigirlo, pero en la práctica va a ser cuando Dios quiera. Golus y Geula, entonces, exilio y redención, son una cosa espiritual. Y el pueblo elegido tiene que cumplir con la voluntad divina en todas las tierras del exilio en donde nos encontramos, a través de cumplir la Torá, estudiar la Torá, cumplir sus preceptos, hacer tshuva, retornar hacia Dios. Entonces Dios, bendito sea, va a cumplir sus promesas de redención a través de nuestro justo Mashiach. Así como el exilio en Mitzrayim, Dios mandó a Moshe Rabbeinu, que fue el primer redentor, para en la práctica ejecutar la redención de Mitzrayim a través del grito y del clamor de Tshuva del pueblo de Israel, como está escrito, Vanitzak el Hashem, etc. Gritamos a Hashem, clamamos a Hashem, y entonces Dios mandó a Moshe Rabbeinu y nos sacó de Egipto. De la misma manera ahora, a través del clamor de Tshuva, de retorno a Dios, el Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, en esas épocas, 1944, 45, plena Segunda Guerra, etc., el Rebbe constantemente mencionaba la siguiente frase, le alter le Tshuva, le alter le Geula. En cuanto hacemos teshuva, en cuanto retornamos hacia Dios, inmediatamente viene la redención. Entonces, así como fue en aquel momento en Mitzrayim, en Egipto, a través del clamor del pueblo judío, Dios mandó a Moshe Rabbeinu, de la misma manera ahora, a través de nuestro clamor, Dios va a mandar al Redentor, justo Redentor, Mashiach. Todo el asunto de exilio y redención es un asunto espiritual, que el pueblo judío tiene que pasar en el mundo, tiene que ocurrir esta cuestión en el mundo, como dicen nuestros sabios, que el tajlis, el objetivo del exilio es para agregar geirim, para agregar conversos en el pueblo de Israel. Esta frase se puede entender en forma literal. Nos fuimos a montones de tierras para difundir, digamos, el judaísmo en montones de lugares y que muchas personas que no son judías se transformen, se conviertan al judaísmo. Este es un asunto. Esto es un asunto que dice el Talmud. El Rebbe va a dar una explicación más profunda de este mismo asunto. No es necesariamente transformar personas. Que una persona que no es judía se transforma en una persona judía. El judaísmo no es proselitista. Entonces, ¿qué es esta idea que dice el Talmud mismo? Que el pueblo judío no fue exiliado sino para agregar geirim, agregar conversos. Una explicación es, como ya dijimos, el pshat, el sentido literal es ese. Sí, justamente conversos. Por el otro lado, una explicación más profunda es que cada asunto en el universo, ahora vamos a verlo en el texto mismo, pero cada asunto en el universo tiene una chispa divina, una energía divina que crea esa cosa.
por cuanto hay chispas, por así decir, divinas por todo el universo, la función del pueblo judío es estar justamente por todos lados, por todo el mundo, para recolectar esas chispas divinas y reconectarlas con su creador. Pero para eso hay que estar en el lugar, utilizando, por ejemplo, una mesa para estudiar Torah, utilizando una comida, diciendo una bendición, la braja que corresponde para comerla antes de comer, después de comer, etc. A través de esto elevamos y refinamos las chispas de divinidad que están en todo el mundo entero y las reconectamos con Dios, con su fuente. Esto es lo que el rey va a explicar ahora. El pueblo judío tiene que refinar las chispas de Kedusha, las chispas de santidad, y refinar todas las chispas a través de avoida, del servicio particular de cada yehudí. En particular, yo no puedo refinar las chispas que otro tiene que refinar, y el otro no puede refinar las chispas que yo tengo que refinar. Por cuanto yo me encuentro en mi lugar, con mis objetos a mi alrededor, con la gente con la que yo tengo influencia, cada uno tiene su misión. Hay una misión general de cumplir Torah y Mitzvot, todos iguales, 613 preceptos, esto es lo que hay que hacer. Hay una misión particular, exclusiva de cada uno, con su gente, con su familia, con su círculo de conocidos, influencia, etc. Que esto nadie más lo puede hacer. Solamente vos, la Neshome, el alma, desciende al mundo para hacer esas dos cuestiones. Misión general, igual a todos, misión particular. Todo Yehudí tiene un shlichus, una misión divina que tiene que ejecutar en el mundo. Y esto es lo que significa la frase que da comienzo a nuestro discurso. En cada generación una persona tiene que verse a sí mismo como si él mismo hubiese salido de Egipto. Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto físicamente hablando, depende de la salida de Egipto espiritual. Cuando nosotros logramos la salida de Egipto espiritual, esto va a traer la Geula, la redención. Sobre el exilio en Egipto está escrito: Vayavidu Mitzrayim es Bnei Israel befarech. Hicieron sirvientes, esclavos, los egipcios, al pueblo de Israel, befarech. Farech literalmente se traduce en general como trabajo pesado, trabajo duro. La palabra befarech se puede explicar, en el Talmud mismo lo explica, de dos maneras diferentes. Rabbi Eliezer dice befarech befe rach. Farech se escribe con 3 letras: pei, reish, chof, safit, en de chof. Pero se puede traducir befe, fe significa boca, que se escribe pei, hei, fe, rach. Rach significa suave. Así explica, con la boca suave. Así explica Rabbi Eliezer en el Talmud qué significa farech. Trabajo pesado, no traduzcas trabajo pesado, traducí con la boca suave, con unas palabras refinadas, como está escrito en el Midrash, como Paro, el faraón, el rey de Egipto, engañó al pueblo de Israel, y él habló con el pueblo de Israel buenas palabras para darse cuenta, para saber cuántos, o sea, habló tranquilo, con ganas, con delicadez, etcétera, delicadeza, para saber cuántos ladrillos el pueblo judío podía hacer con el mayor esfuerzo en una cantidad de tiempo determinada. Y entonces cuando supo, se pueden hacer tantos ladrillos, entonces él forzó al pueblo judío a hacer esa cantidad de ladrillos que ellos mismos habían dicho que se podía hacer día tras día. Esto es lo que quiere decir perraj, con la boca suave. Primero Paro y mismo él fue a ayudar y estaba ahí con ellos y los trató muy bien, etc. Y después los hizo esclavos. Esta es la forma que traduce Rabbi Eliezer Perej. Trabajo duro, perraj, boca suave. Rabbi Shmuel bar Nachmani traduce Perej, que significa que Paro, el faraón, quebró al pueblo judío físicamente hablando y espiritualmente hablando. Al punto tal que la Torah misma dice que cuando Moshe Rabbeinu vino a hablar de Geula, de redención, ¿qué le dijo a la gente? Lo llamó el Moshe, no lo escucharon, porque estaban tan pero tan cansados y quebrantados y el trabajo era duro y pesado. ¿Qué me hablas de Geula? ¿Qué me hablas de redención, de Mashiach? No me molestes, tengo que trabajar. Esto es lo que le pasó a Moshe Rabbeinu cuando fue a hablar con el pueblo judío. Esta es la otra forma de traducir parej, trabajo pesado, que quebranta físicamente y espiritualmente a la persona. El pueblo judío en el exilio de Mitzrayim fue de esta manera. Perej, estuvieron subsirvientes de esta forma, escuchando qué lindo que es la sociedad, qué lindo que hace este y el otro, y me interesa esta cuestión, la otra cuestión. Todo shtusim, todas tonterías. Eso es peraj, con la boca suave, donde la persona se termina convenciendo que los valores verdaderos no son los propios, eternos de la Toira, sino que son los valores que la sociedad impone, la belleza, la autosatisfacción, la inmediatez, el consumismo, etc. Esto es perraj,
con la boca suave, parece lindo, parece agradable, y después termina siendo para uno mismo una propia cárcel que uno se autoimpone. Esta es una traducción de Perej, y la otra es el trabajo duro. No escuchamos, estamos pero tan hundidos en las tonterías de la sociedad. A veces las personas están hundidas en parnasa, en sustento, en conseguir el sustento, en las dificultades de todos los días, etc. Estamos tan hundidos en esto, me lo llamo al Moishe, que ni siquiera prestamos atención cuando nos vienen a hablar de Geula, de redención, y decimos, no me molestes, estoy ocupado, tengo que trabajar, tengo que sostener, hacer esto, aquello, etc. El pueblo judío entonces en Golus Mitzrayim, en el exilio de Mitzrayim, estábamos en ese estado. De la misma manera, en este último exilio, estamos quebrantados materialmente hablando y estamos amargados espiritualmente hablando al punto tal que no recibimos consuelo. Este es el primer capítulo, Kitzur. Resumen, explicamos que todo Yehudí en cada generación, que significa en todo momento, tiene que preocuparse, tiene que verse a sí mismo, sentir uno mismo como si uno mismo estuviese saliendo de Golus Mitzrayim, del exilio en Mitzrayim, en Egipto. El concepto de exilio, el concepto de redención en Mitzrayim es una muestra, una prueba de cómo son todos los exilios y todas las redenciones, que son una cuestión espiritual. El exilio no es una cuestión de voluntad de la persona, sino que fue un castigo. Y la redención no es una cuestión de fuerzas de la persona. El exilio último, amargo, es un castigo, que ya explicamos. Sinas Hinam, odio infundado, la contraparte es Avas Hinam, amor infundado, etc. A través de Tshuva, a través del retorno hacia Dios, Dios va a enviar al justo Redentor. Y la kavana, toda la intención del exilio es refinar las chispas de Kedusha, las chispas de santidad, y la amargura del exilio impide que la persona pueda percibir y entender el consuelo de la redención. Segundo capítulo. Para entender este concepto de exilio y redención en el servicio a Dios, todos los exilios son llamados en el nombre de Mitzrayim, porque la palabra Mitzrayim, que significa Egipto en sentido literal, viene de la palabra Meitzar. Meitzar quiere decir opresión, límites. Está escrito en el comienzo del relato de la creación, Va'itzer Hashem Elohim es a Adam. Dios formó al hombre. Pero la palabra Va'itzer aparentemente debería estar escrito con una sola yud, Yotzar, Yetzira significa formación. Pero Va'itzer está escrito en la Torah con dos letras yud. En la Torah no hay una letra de más, una coronita de más, etc. Entonces, ¿qué significa? El Talmud se pregunta, ¿qué significa que Va'itzer, Dios formó al hombre, está escrito con dos letras yud, con Yetzer Toiv y Yetzer Hara? Hay dos Yetzires, hay dos creaciones. Creación de la inclinación al bien, que se dice Yetzer, justamente inclinación al bien, y Yetzer Hara, inclinación al mal. El Yetzer Toiv, la inclinación al bien, toma su nutrición espiritual del alma divina. El Yetzer Hara, la inclinación al mal, por el otro lado, toma su nutrición espiritual del alma animal. Nefesh Tivis, Nefesh Bamis, alma natural, alma animal. El alma animal, con sus pasiones y sus comprensiones animalísticas de lo que le importa de este mundo material, etc., limita y oprime al alma divina y la oscurece, al punto tal que termina haciéndola al alma divina misma ordinaria, y termina generando que su intelecto y su comprensión sea más ordinaria. El Rebbe da un ejemplo. Cuando el alma divina se inviste dentro del alma animal, que en realidad es como si fuesen las capas de una cebolla, alma divina, alma animal, cuerpo. Cuando el alma divina se inviste en el interior del alma animal para explicarle al alma animal un concepto divino, porque el punto es que el alma divina intenta refinar al alma animal, y una lucha constante entre ellos. Entonces el alma divina le quiere explicar: Dios es bueno. ¿Por qué Dios es bueno? Porque te da de comer, porque te da de beber, etc. Entonces, ¿para qué hace esto? Como está escrito en el Shema: amarás a Dios con todo tu corazón. Y acá el mismo concepto que dijimos antes. Antes hablábamos de Va'itzer, está escrito con dos yud. Levavcha está escrito con dos letras beis. Leiv quiere decir corazón. Levavcha es tu corazón, pero literalmente está escrito como tus corazones. Y en la Gemara, el Talmud explica: tienes que amar a Dios con tu Yetzer Toiv y Yetzer Hara, inclinación al bien, inclinación al mal. La inclinación al bien por naturaleza ama a Dios. La inclinación al mal es cuando la inclinación al bien le explica a la inclinación al mal que Dios es bueno. La inclinación al mal pasa a amar a Dios también. Entonces aquí hay un conflicto constante, el alma divina tratando de explicarle al alma animal que Dios es bueno. Entonces el alma animal, ¿qué hace? Se fortalece y rodea al alma divina de todos lados, por así decir, al punto tal que el alma divina, que esencialmente hablando es intelectual,
y quien es esencialmente hablando intelectual, tiene una comprensión intelectual muy amplia y en general tiene fuerza en sus opiniones, por eso es una persona intelectual, pero a través de las limitaciones duras y lo ordinario del alma animal, el alma divina misma se transforma en algo limitado, se empequeñece, por así decirlo, al punto tal que incluso cuando el alma divina está meditando en un concepto divino, su comprensión no logra influenciar al alma para darle fuerzas para salir de la limitación del alma animal. El alma divina piensa en Dios, claro que sí, percibe a Dios, siente a Dios, etc. Entiende, sea lo que fuera que entiende, y cuando medita está tan oprimida y presionada por el alma animal que esa meditación no logra hacerle salir de esa limitación. Es decir, la limitación del alma animal no le permite al alma divina salirse, está como atrapada, para lograr una de dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que quiere lograr el alma divina? Iskafia significa subyugar, quebrantar al alma animal, o isabja, o transformar al alma animal, que no se exprese más, o que se transforme, todo lo contrario, que con las fuerzas del alma animal pase a ser un sirviente de Hashem. ¿Por qué ocurre esto? Porque las cualidades ordinarias, materiales del alma animal, antes de ser refinadas, son justamente la ordinariedad de lo material, impide que la influencia del alma, de las comprensiones, de las ideas del alma divina, tengan un resultado y penetren en la persona, en lo más profundo de la persona. El alma animal entonces limita al alma divina. El alma divina piensa, es verdad, piensa en Dios, pero esto no tiene influencia en la persona. Como es sabido, y aquí viene el ejemplo, antes le digamos la teoría y aquí viene el ejemplo, como es sabido la frase clásica de nuestros sabios, Gamba pum machtarta rahmano kari, el ladrón en la puerta del túnel que hizo para robar en una casa, antes de entrar a robar le pide ayuda a Dios para que le dé atzlaja, para que le dé éxito. El ladrón tiene fe en Dios y en la supervisión divina de que Dios es el que sustenta a todas las criaturas. El ladrón cree en Dios y cree que puede Dios generarle riqueza, dicha o todo lo opuesto. Pero esa fe con la que el ladrón cree en Dios y en la supervisión divina no influencia al ladrón de manera tal que él llega a hacer lo opuesto a la voluntad de Dios. Porque el Yetzer Hará, la inclinación al mal de robar en esta persona, oscurece todo lo que la persona siente de fe en Dios. Entonces, por un lado el ladrón pide ayuda porque cree en Dios, pero por el otro lado, esa creencia no influencia en su interior para que no actúe contrario a la voluntad de Dios. Así es en la comprensión divina del alma divina. Se transforma en algo oscuro, se oscurece y queda limitada a través del alma animal y no tiene influencia como corresponde. En la práctica, en la realidad, el intelecto tiene que generar un refinamiento en el cuerpo de la persona, en el mundo material de la persona específico. Seguro que sí. Las cualidades materiales de la persona se expresan, el mundo material de la persona se expresa en las emociones de la persona. Como vemos en la práctica, que quien tiene cualidades materiales, o sea, pasiones y este tipo de cosas, soberbia, como vamos a ver más adelante, quien tiene cualidades materiales que están refinadas, sus cualidades emocionales son refinadas. Y quien tiene cualidades materiales que no están refinadas, que son ordinarias, sus cualidades emocionales y sus actitudes también son ordinarias. Quiere decir que hay una relación directa entre lo material de la persona con sus expresiones emocionales. En general, el refinamiento de las emociones es a través del intelecto. Como está escrito, de acuerdo a su intelecto, es alabada una persona. Es decir, la belleza de las cualidades emocionales de una persona van de acuerdo a su capacidad intelectual. La conducción con buenas cualidades emocionales, en forma refinada, en general, la conducción de las emociones en forma refinada o en forma ordinaria, bien o mal, es de acuerdo al intelecto que la persona adquiere. Como vemos en la práctica en un chico, que su intelecto es pequeño y sus deseos son cosas pequeñas, pero un adulto desea cosas un poco más grandes porque su intelecto es más grande. De la misma manera, en personas adultas, cuanto más capaz, intelectualmente hablando, es la persona, tanto más refinadas son sus comprensiones. Lo que entiende es más sutil y sus emociones, sus actitudes emocionales también, porque el intelecto es el que ilumina
a las cualidades emocionales. El intelecto genera que la persona preste atención a cualidades específicamente buenas y le explica a la persona cómo debe desear esas cualidades buenas. Y el intelecto le enseña a la persona cómo prestar atención y desarrollar justamente esas buenas cualidades. De la misma manera, el intelecto genera que la persona preste atención a las cualidades negativas que tiene y le explica cómo debe destruirlas y sacárselas de encima. El intelecto le enseña a la persona no solamente a curar las cualidades negativas, sino que también cómo cambiar esas cualidades negativas, transformarlas en buenas. El Rebbe dijo antes, Iskafia es subyugar lo negativo que no se exprese, y Sabja, transformación, es transformar lo negativo en algo positivo. Una persona que es Baal Mahus, es una expresión difícil de traducir, un mensch, una persona de bien, un ser humano normal, quiere que sus cualidades emocionales sean buenas y no quiere de ninguna manera que sus cualidades emocionales sean negativas, sean malas. Una persona normal odia la mentira, odia la soberbia, la envidia, las malas palabras, el chismerío, etc. Una persona normal desea tener buenas cualidades en su interior. Pero hay diferentes cuestiones, como por ejemplo las pasiones del cuerpo, las cuestiones materiales de uno, el medio ambiente en el cual uno se mueve, que tienen influencias muy malas sobre la persona. Estas cosas fortalecen las malas cualidades de la persona y debilitan el deseo natural, normal de todo ser humano de ser refinado y de tener cualidades refinadas. Por lo tanto, el intelecto se llama luz, porque justamente ilumina las cualidades y nos permite ver cuáles son positivas y cuáles no. Y este es el concepto espiritual en Avoida, en el servicio a Dios, de Golus y Geula, de exilio y redención. El alma animal es Golus, es exilio. Limita, oprime al alma divina. Y cuando el alma divina refina al alma animal, este es el concepto de Geula, este es el concepto de redención. Este es el final del segundo capítulo, el final del Maimar también, del discurso. Vamos a ir al Kitzur, vamos a ir al resumen. Pero incluso antes del resumen, el Rebbe explicó en el primer capítulo el concepto de Golus y Geula, exilio y redención, como ejemplo de Mitzrayim, de Egipto, y en general para todo el pueblo judío. A través de Tshuva todos vamos a ser redimidos, como explicamos antes. Y en el segundo capítulo lo explica en cada persona, en cada individuo en su servicio a Dios. El concepto de exilio es el alma animal, el concepto de Geula, redención, es el alma divina. Kitsu, resumen, explicamos el significado de Golus, de exilio, en el servicio a Dios. Todos los exilios se llaman Mitzrayim, Egipto, porque Mitzrayim es Metzarim, opresión, límites del alma animal impuestos sobre el alma divina. El Yetzer Hara, la inclinación al mal, se nutre del alma animal. El Yetzer Tov, la inclinación al bien, se nutre del alma divina. Cuando el alma divina le explica al alma natural, animal, un concepto divino, entonces el alma animal se fortalece para oscurecer ese concepto, de manera tal que la fe en el interior de la persona es como el ladrón, que no logra esa fe influenciar las acciones del ladrón, el tipo va y roba. Las cualidades son de acuerdo, las cualidades emocionales de la persona, las actitudes de la persona son de acuerdo a sus cualidades materiales, su ordinariedad física. El intelecto ilumina las cualidades, le enseña cómo destruir las cualidades negativas y adquirir cualidades positivas.